vamos a hablar un poco sobre por qué la Fundación está asumiendo, ¿verdad? Un poco el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuál es el contexto de por qué la Fundación se ha estado involucrando. Vamos a hablar sobre la importancia, como les adelanté, de los ODS para Puerto Rico con la doctora Palmira Ríos, y luego vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Así que lo que va a pasar esta mañana es el comienzo de un diálogo que se debe extender a través de este próximo semestre, contemplando, ¿verdad?, con unos diálogos de distintas maneras que también les voy a dejar saber, contemplando que podamos tener unos productos finales, ¿verdad? Por lo menos que nos dejen saber la situación de Puerto Rico con relación a los ODS, cuáles son las brechas y ¿verdad? Algunas sugerencias de cómo minimizarla hacia el final de este semestre. Así que nada, dando nuevamente la bienvenida a todas las personas que se encuentran esta mañana con nosotros. Ya tenemos unos 23 participantes, así que tenemos un buen quórum. Quiero cederle la palabra al doctor Nelson Colón Tarrats, presidente y principal oficial ejecutivo de la Fundación Comunitaria. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Comienzo con una expresión de agradecimiento muy especial a todas las personas que me acompañaron en este particular proceso de mi vida, que recién termina. Así que todos y todas ustedes que estuvieron, fueron parte y estuvieron apoyándome durante ese proceso, mi mayor y más profundo agradecimiento. Cuando miramos el tema de las ODS, una pregunta central es ¿por qué? Y aparece en los documentos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que atender estas áreas particulares y fundamentales de la vida misma? Un poco de trasfondo de cómo la Fundación entra en esto. Hace unos 15 años nos preguntamos cómo podemos medir el impacto y el efecto de la inversión de la Fundación en las comunidades. Y para una sorpresa muy agradable, aprendimos que esa inversión se amplificaba y se amplificaba por números muy significativos. Lo que invertimos en educación se amplificaba por 10. Eso quiere decir que la comunidad tenía la posibilidad de apalancar $10 adicionales. Lo que invertimos en salud aumentaba por 7, queriendo decir que la comunidad tenía la capacidad de apalancar $7 para lograr el servicio de salud, y lo que invertíamos en vivienda se apalancaba por 100. Por cada dólar invertido por la Fundación, la comunidad podía apalancar $100. Sin embargo, ante esas muy buenas noticias, de esa capacidad de la comunidad para agenciarse y gestionarse, hay preguntas muy profundas. Una pregunta es, ¿por qué la comunidad tiene que apalancar lo que son derechos fundamentales de la humanidad? Y repito la pregunta, ¿por qué la comunidad tiene que apalancar derechos fundamentales de la humanidad que son a todas luces insuficientes de lo que puede proveer el Estado o los gobiernos? Así que ante esa pregunta decidimos adentrarnos un poco más, y lo que comenzamos a entender es que básicamente las comunidades necesitan hacer eso, no solo por la insuficiencia de servicios, que sería la respuesta inicial y aparente, sino por los procesos de extracción de recursos de las comunidades, recursos humanos, recursos culturales,
recursos sociales, recursos físicos, recursos culturales, recursos ambientales. Así que ese proceso continuo de extracción entonces nos crea un particular tipo de pobreza. Y aquí solamente acoto que no todas las pobrezas son iguales. Y eso para discusión futura, para entender las pobrezas en los distintos países. Así que mirando ese proceso de extracción de recursos, comenzamos a utilizar un marco de trabajo. Tiene una teoría detrás, pero un marco de trabajo que orientara el trabajo de la fundación y comenzamos a pensar entonces en la extracción del capital básico de las comunidades, el capital comunitario. Llamamos a ese marco de trabajo capital comunitario, que incluye capital humano, y eso tiene dos renglones fundamentales, que es el renglón de salud y el renglón de educación. Incluye capital social, las relaciones de las comunidades entre sí y hacia afuera. Incluye el capital ambiental, incluye el capital cultural, incluye el capital físico, incluye el capital financiero. Así que quisimos ir midiendo cómo esos capitales aumentan o decrecen en la experiencia de diversas comunidades en Puerto Rico y comenzamos en el 2018 entonces, comenzamos a ver una agrupación de los objetivos de desarrollo sostenible, un clustering, para usar la palabra en inglés, un clustering de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de estos capitales, el incremento o decrecimiento de estos capitales. ¿Cómo decrece o crece el capital de las distintas comunidades en Puerto Rico? Así que en el primer ejercicio agrupamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible bajo estos 6 capitales. El que trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible se da cuenta que son muy difíciles de manejar, son muchos. Y la razón es que estos son propuestas para los estados, estos son propuestas para los países. Así que tanto las fundaciones comunitarias de Canadá como nosotros en Puerto Rico, como algunas fundaciones en los Estados Unidos, han comenzado a desarrollar marcos de trabajo que sean más manejables, más operacionalizables y más medibles que los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Así que así llega la fundación a este espacio en que estamos cruzando con los capitales comunitarios, reconociendo que el capital comunitario es un capital endógeno que está siendo extraído de las comunidades. Así que la pregunta fundamental es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para recapitalizar en esos 6 renglones y a su vez acercarnos y reducir la brecha en los objetivos de desarrollo sostenible? Con eso en mente nos lanzamos a esta primera conversación y abrimos el espacio para que podamos intercambiar no solo en torno a lo que sería un informe, sino cómo accionamos en relación a ese informe. Muchas gracias por el espacio y con eso le paso la palabra a la doctora Palmira Ríos. Bueno, antes de Palmira, si me permite, gracias, doctor Colón. Quisiera agradecer a Palmira verle el trabajo que está realizando con nosotros aquí en la Fundación y de esta manera quisiera resaltar, ¿verdad?, su trayectoria antes de cederle la palabra. Así que quisiera leer unas pequeñas partes de su biografía para simplemente reconocer esa trayectoria y el talento que tenemos al servicio
no solo de la Fundación, sino al servicio de Puerto Rico con este tema de los ODS. Así que la doctora Palmira Ríos es investigadora académica retirada y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Ha servido como decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, decana de Asuntos Académicos de la UPR, Recinto Río Piedra, y decana académica interina del Seminario Evangélico. Ha sido profesora, jurado y conferenciante visitante de varias universidades en Nueva York, Colombia, Santo Domingo, España, y además de otros organismos a nivel internacional. Ha presidido varias redes y comisiones en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, destacando su presidencia en la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, a la que sirvió durante 4 años, y en la que tuvo una destacada participación como coordinadora del Consejo Especial para atender la desigualdad social en Puerto Rico. En el 2001 sirvió como miembro del Comité Coordinador Internacional de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban y posteriormente como consultora del Banco Mundial. Al presente, participa como miembro de un grupo latinoamericano de investigación sobre el COVID. Participa de un comité científico internacional de la Universidad de Costa Rica y de un comité académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Así que la doctora Ríos además ha publicado sobre asuntos de política pública, derechos humanos, diversidades, discriminación por raza, origen nacional y estudios de la mujer. Así que, Palmira, te cedo la palabra. Gracias por estar aquí. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran placer estar con ustedes a través de la Fundación Comunitaria en este proyecto que para mí es fascinante. Es un tema que desde que lo empecé a estudiar y leer me ha fascinado, y la oportunidad de poderlo estudiar en el caso de Puerto Rico realmente entiendo que es muy importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y sufriendo en Puerto Rico. Así que es una oportunidad de empezar a profundizar sobre este tema y aplicarlo con un modelo alternativo al que estamos recorriendo en Puerto Rico ahora. Los que tuvieron el privilegio de escuchar el discurso inaugural del nuevo presidente de Colombia habrán visto la propuesta de los ODS en acción en todo ese discurso que hizo el presidente Petro hace unos días. Vamos a comenzar con una presentación. Yo voy a ir sobre qué son los ODS, su trasfondo, el contenido, un poco el reto que mencionaba Nelson Colón sobre los 17 objetivos, 169 indicadores, pero sobre todo entrar por qué son importantes para Puerto Rico. E iremos rápidamente compartiendo con ustedes varios proyectos o informes que ya han sido sometidos para tener una idea de la diversidad de acercamiento a estos informes voluntarios de cumplimiento con los ODS. Así que si me dan un segundo. Lo pueden ver, ¿no? Sí, Palmira, se ve. Perfecto. Así que aquí tenemos, vamos a hablar sobre la Agenda 2030 como una propuesta para presentar un informe voluntario de Puerto Rico utilizando a través de la Fundación Comunitaria. En septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó lo que se llama la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Eso es el resultado, ya es el paso final de un proceso larguísimo de muchas décadas de ir pensando cómo hacemos realidad esas aspiraciones de la igualdad de todos los seres humanos, que se plasma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo traducimos esas aspiraciones de reconocerles derechos a todas las personas, no solamente los derechos políticos, pero también los derechos sociales, culturales, y reconociendo el derecho ambiental en algo que sea real para todas las personas? Y esta Agenda 2030 empieza a recoger muchos señalamientos de Naciones Unidas que se habían estado llevando a cabo por mucho tiempo. Una preocupación de la comunidad internacional es que, a pesar de todas las teorías, los planes, etcétera, para desarrollo, etcétera,
la pobreza persistía, incluyendo la pobreza extrema. Empezar a reconocer que el cambio climático realmente existe y está impactando a la comunidad mundial y que teníamos entonces que revisar los paradigmas de qué es desarrollo económico. Si usted se fija en la prensa, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando se habla de desarrollo económico y cómo lo medimos, se hace referencia a la compra de cemento o cuántos carros se vendieron o el producto bruto. Pero si la pobreza persiste, o peor, si la pobreza aumenta, no se utiliza como un criterio de desarrollo económico. Y es a eso que estamos señalando, de que el desarrollo económico tiene que estar dirigido a reducir o abolir la pobreza y también tiene que estar armonizado con la sostenibilidad ambiental. Y es eso lo que trata de recoger la Agenda 2030, inicialmente como parte de la evaluación de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, que terminaba y parte de la evaluación, entonces ahí sale esa propuesta, pero también como la continuidad y el resumen de muchas iniciativas internacionales en el campo de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Así que de la Declaración del 48, que para nosotros en Puerto Rico es muy especial porque se incorpora en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Nosotros tenemos una gran obligación de hacer valer todos estos derechos y ahora, ante las políticas de austeridad, es un reto mayor. Pero también una serie de convenciones internacionales y regionales y conferencias mundiales que empiezan a reflexionar y proponer acciones para repensar qué es el desarrollo. Y esto pues concluye con, o por lo menos y llega hasta la Agenda 2030. Pero la agenda previa, los objetivos de desarrollo del milenio, eran 8 objetivos. Y eso por 15 años estuvo trabajando. Y el objetivo primario siempre es la erradicación de la pobreza. Pero ahí se identifican 8 objetivos que iba a estar evaluando o dirigiendo la gestión gubernamental de los países. El proceso de evaluación de estos objetivos empezó a develar algo que preocupaba mucho, y es que el progreso continuaba siendo desigual y escaso, que la pobreza persistía, que los sectores vulnerables persistían y en ocasiones, como resultado de la recesión económica que se había vivido, aumenta en muchos países y la vulnerabilidad generalizada pues continuaba, que la brecha entre los géneros persistía y por ende teníamos que pensar algo más agresivo, algo más inclusivo, algo más amplio. Y es de ahí que empiezan a salir los objetivos generales. ¿Qué es lo que tiene que contener un modelo de crecimiento? Tiene que ser sostenido, tiene que ser sustentable, tiene que ser inclusivo y equitativo, donde nadie se quede atrás. Y esa es la gran consigna de nuestra época, que nadie se quede atrás. Así que tenemos que buscar cómo se logra una distribución equitativa de las oportunidades. Tenemos que integrar los objetivos económicos, sociales y ambientales. Y en Puerto Rico lo vemos eso todos los días en las noticias, ese reto de cómo los integramos. Y que las políticas públicas tienen que estar adaptadas a las condiciones nacionales. Nosotros tenemos una serie de complicaciones en nuestro estatus político, la Junta de Supervisión Fiscal, y todo eso tiene que ser parte del análisis y el desarrollo de propuestas. Así que este acercamiento integral que se empieza a producir, y estos son el resultado de muchas discusiones a través del mundo, empiezan a identificar todos estos diferentes ejes que quizás se mantenían separados anteriormente para fines analíticos y que se empiezan a integrar lo social, lo económico, lo medioambiental, para redefinir qué es el desarrollo. Y por ende, se adopta en septiembre 15, 2015, como mencioné, la Agenda 2030, que son 17 objetivos, de los 8 que tenían los ODM, ahora son 17 objetivos, pero también lo importante, que es quizás su fortaleza para ver su gran debilidad, son 169 metas empíricas. Hay unos indicadores para poder
determinar si se está progresando y también para poder comparar los cambios y transformaciones que se están dando entre los países del mundo, entre las regiones. Así que esa Agenda 2030, adoptada por los 193 países miembros de Naciones Unidas, empieza con la participación, quiero también hacer mención, no solamente de la sociedad civil, pero también del sector privado que participó en este proceso y ha sido parte de este proceso. Empieza este nuevo repensar de lo que es desarrollo. Así que ya no vamos a estar hablando de cuántos carros se compraron, ni cuánto cemento se vendió, ni cuál es el crecimiento, sino este crecimiento, este desarrollo que estamos proponiendo, está reduciendo la pobreza, está reduciendo la desigualdad, está siendo inclusivo de las mujeres, de los migrantes, de los afrodescendientes, de los indígenas. Eso es lo que realmente entendemos debe ser el desarrollo en nuestra época. Así que esto pone la igualdad en el centro del desarrollo. Y aquí comparto con ustedes una gráfica, estoy segura que tienen que haber visto en muchas ocasiones, de cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo, o sea, están todos con, obviamente está el fin de la pobreza, pero también incluye el establecimiento de alianzas, que es donde las comunidades, las organizaciones comunitarias juegan y pueden jugar, y están jugando un papel fundamental en el pensar e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es lo que estamos invitando a todos y a todas ustedes para vamos a diseñar cómo vamos a ejecutarlo aquí en Puerto Rico. En el caso, pues, ocurre en varios países, y vamos a ver unos minutos, donde el gobierno del Estado no está muy interesado en fomentar esta agenda y han sido entidades no gubernamentales o gobiernos locales los que han asumido la responsabilidad de adelantar esta agenda. También importante para el contexto que estamos sufriendo en Puerto Rico, que los ODS también reconocen que un buen gobierno, que un buen Estado es fundamental para poder alcanzar estos objetivos. La corrupción es el cáncer del desarrollo económico sostenible. Así que no es solamente una crítica ética o moral a la corrupción, es que también tiene un alto costo económico, social y político para el país. Este objetivo, este modelo, está orientado hacia la evaluación de los resultados. Así que no es solamente aspiracional, no solamente es definir o identificar objetivos, establece unas metas específicas y unos indicadores, como dije anteriormente, unos 169 indicadores. Así que nos va a permitir evaluar los resultados y poder mantener, saber si estamos en la carrera correcta, si estamos adelantando y progresando e identificar problemas en el camino. A manera de ejemplo, voy a compartir con ustedes para que vean lo complicado que es este ejercicio. El ODS 1, que es poner fin a la pobreza. Estos son algunos de los indicadores o medidas que se les requieren a todos los países que respondan y ofrezcan la estadística o la información relevante. Por ejemplo, no vamos a hablar de que vamos a poner fin a la pobreza, pero tenemos que ser precisos, identificar qué proporción de la población vive por debajo del umbral de pobreza desagregada o desglosada por sexo y edad. Así que no obstante son estadísticas generales, pero también desagregadas. ¿Qué proporción de la población está cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, a su vez también desagregado por sexo y edad? ¿Qué proporción de la población vive en hogares con acceso a servicios básicos? Y así son una serie bastante larga de indicadores. Igualmente, con el objetivo de reducir la desigualdad, pues hay que presentar en el informe, por ejemplo, información sobre la tasa de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población, o alguna información que está incluida. Por ejemplo, ¿qué proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivo de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos? Eso para nosotros es un gran reto porque mucha información
el gobierno no la quiere recoger, no la recoge. Así que también esto es una forma de ir presionando para recoger información y mejorar nuestros sistemas estadísticos. Igualmente, en el campo de la educación, pues hay una serie de métricas que parte de un informe tiene que proveer. Qué proporción de niños y niñas en los cursos de segundo y tercer grado y al final del nivel secundario, cuál es la tasa de participación en el aprendizaje organizado un año antes de la edad de ingreso a escuela primaria. O sea, son indicadores bien precisos. Así que, como les he adelantado, es un gran reto el acceder a datos y estadísticas válidas y confiables para poder no solamente hacer el análisis, porque uno puede presentar un informe, pero para poder darle continuidad a este proceso, para poder mantenerlo encarrilado hacia alcanzar sus objetivos. Así que el gran reto, no solamente es en Puerto Rico, se han visto muchos informes donde se reconoce el problema de las estadísticas. Así que ha sido un gran empuje a nivel mundial para recoger mejores estadísticas, para poder documentar y orientar la toma de decisiones. También este modelo reconoce y hace mucho énfasis en las intersecciones. O sea, los fenómenos no se dan separados uno del otro. Y un caso que es un término que ha tomado mucha relevancia ahora en el periodo de la pandemia del COVID-19 es el reconocimiento de las cuidadoras y lo complejo que es ese fenómeno. Porque las cuidadoras incluyen no solamente a la persona que cuida, ya pueden ser los niños como adultos mayores en la casa, o la persona que trabaja cuidando a personas, por ejemplo, que tienen alguna condición de salud. Puede ser un trabajo formal o informal. Así que empieza a interactuar en cuestiones de salud, de pobreza, de ingreso, de trabajo. Pero generalmente ese papel lo juegan mayoritariamente en todas partes del mundo las mujeres. Así que escuchamos, y van a estar escuchando muchos discursos, inclusive el presidente Petro lo dijo repetidamente, las cuidadoras. Ese es realmente el gran reconocimiento, porque siempre estuvieron allí, pero el gran reconocimiento de la pandemia es ese papel tan complicado en que están involucradas muchas mujeres a través del mundo, que las ponen en situación de múltiple vulnerabilidad. Y ese es un ejemplo de lo que los ODS nos invita a hacer. Lo que está poniendo es, como le mencionaba, la equidad en el centro y cómo realmente adoptamos políticas y prácticas y programas para promover la equidad de todas las personas y reconocer cuáles son las condiciones que pueden vulnerabilizar a diferentes sectores y crear las condiciones para poder entonces movernos hacia una situación de igualdad. Si tratamos a todo el mundo igual en estos momentos, vamos a mantener las desigualdades. Pero si queremos abolirlas o reducirlas, tenemos que empezar a tomar acciones afirmativas que empiecen a atender y reconocer y transformar todas esas desigualdades. Los informes voluntarios de cumplimiento son los instrumentos para poder informar dónde están los países, qué progreso están haciendo, qué retos se están enfrentando. Y también es una forma de adelantar esta agenda global de desarrollo sostenible e inclusivo. Así que son cientos de los informes voluntarios que se están produciendo y aún con la pandemia se han producido cientos de informes voluntarios y vemos que en muchos países es un gran ejercicio. En algunos países hay ministerios, lo que nosotros llamamos aquí departamentos, que se dedican a darle seguimiento a esta agenda de desarrollo. El caso de España es uno, y muchos otros países en América Latina tienen ministerios y oficinas especializadas en este proceso y en producir estos informes. Para que tengan una idea, ya se han presentado 327 informes voluntarios de países, o sea, es una cantidad extraordinaria, así que tenemos mucha información y modelos para ver, pero también estamos observando
que cada vez hay más informes de entidades no gubernamentales y que están también desarrollando propuestas sectorales que vamos a ver en un momento. Sectores que quizás no se ven claramente reflexionados o recogidos en esos ODS o que quieren atemperar sus problemas, sus aspiraciones con los ODS. Así que se están utilizando el modelo para muchas acciones, tanto gubernamentales como comunitarias y por sectores. Sabemos que el COVID ha sido un gran reto, que las metas no se han alcanzado, esos 17 objetivos no se han alcanzado, que en algunos casos se observan retrocesos, las tasas de pobreza están aumentando en muchos países, la vulnerabilidad de las mujeres, el tema de la violencia contra la mujer es uno generalizado. En casi todos los países el encerramiento ha propiciado un aumento en la violencia de género. Así que eso ha sido un gran reto y por ende parte del análisis es mirar dónde estamos o paralizados o en retroceso y ver qué se puede hacer como parte de la evaluación continua de esta agenda tan amplia. Aquí lo voy muy rápidamente para que tengan una idea de todos los informes que hay disponibles y un poco que nos sirva de incentivo para trabajar en uno desde Puerto Rico. En todos los países de América Latina han producido informes de cumplimiento, los llamados informes nacionales voluntarios. Cuando digo todo, inclusive estoy incluyendo a Cuba, ha producido su informe. Igualmente, los países del Caribe y las islitas como Antigua, pues producen su informe y todas están produciendo los informes. Pero también, y quiero compartir estos otros modelos alternativos, porque hay algunos informes que son bien interesantes y para nosotros puede ser de mucha utilidad el estudiarlo. Ciertamente tengo que empezar reconociendo el rol tan importante que está jugando en todo este proceso la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile y en Trinidad y Tobago, donde ahí se está haciendo una cantidad increíble de estudios sobre los ODS, ir midiendo todos los problemas de cambio ambiental, de género, etcétera. Así que esa es una fuente muy importante de información para todos y todas nosotros en nuestro trabajo. También quiero resaltar la Agenda 2063. Esta es la agenda que fue adoptada por la Unión Africana, que es un plan de desarrollo inclusive sostenible, pero con pilares culturales para ese continente. Esta agenda sí toma los ODS y también inserta la cultura y las identidades africanas como parte de ese proceso de desarrollo sostenible e inclusivo. En el caso del continente africano, la Agenda 2063 es la segunda gran agenda común del continente, siendo la primera una dirigida a alcanzar la descolonización, abolir el apartheid y obtener la independencia política de todas las naciones y países de la región africana. Yo creo que para nosotros esto es una gran lección, ver cómo un grupo de países concertan una agenda y la impulsan. Que toma mucho tiempo, sí toma mucho tiempo. Que es difícil y no es perfecta. Pero se empezó a adelantar eliminación del apartheid, la descolonización y sacar todos los territorios africanos de la lista de territorios coloniales. Y ahora entonces entran en una agenda de desarrollo que también protege y reconoce el valor de las identidades y la cultura africana. Así que esa es una agenda de 7 aspiraciones, 20 objetivos y 40 áreas prioritarias que integra los ODS y lo expanden aún más. Las invito a que lean y busquen este informe. Los vamos a estar poniendo los enlaces en la página de la Fundación. Aquí pueden ver la primera página, ¿no?, del informe de la Agenda 2063, como también un informe de la CEPAL, de la Estrategia de Montevideo, que integra los ODS con los objetivos de equidad de género para la región latinoamericana.
También para los pueblos indígenas se han elaborado propuestas que integren los ODS con la visión de mundo, la cosmología de los pueblos indígenas en América Latina. Así que también hay informes que van dirigidos a integrar, por ejemplo, la visión de Abya Yala y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Así que vimos, por un lado, en África, también los pueblos indígenas en la América están haciendo lo mismo. En el caso de Estados Unidos es interesante también, por no decir complicado, porque recuerden que cuando se aprueba esta agenda, el gobierno de Trump era muy alérgico, estoy siendo muy diplomática, a todo este tipo de iniciativas. Y también Estados Unidos entra en este proceso de una forma a veces conflictiva. Y aunque el gobierno, como miembro de Naciones Unidas, suscribe este documento que dio vida a los ODS, el gobierno federal no ha propiciado mucho explícitamente el apoyo. No obstante, empezamos a observar cómo algunos estados y gobiernos locales, municipalidades, etcétera, empiezan a moverse en esa dirección, a adoptarlos, utilizarlos para su planificación estratégica. Y también observamos cómo organizaciones comunitarias, ONG, think tanks y las universidades empiezan a empujar esta agenda en los Estados Unidos. Así que eso es algo, un crecimiento que estamos viendo rápidamente a través de los Estados Unidos, y muchas fundaciones se han movido a financiar y apoyar estos ejercicios, como estamos también viendo aquí en la Fundación Comunitaria. También quiero compartir que la entidad acreditadora de los programas graduados de Asuntos Públicos, Administración, Políticas Públicas, etcétera, adoptó los ODS como un objetivo que debe ser parte de los currículos de los programas graduados en Administración Pública. O sea que todo egresado de un programa graduado, acreditado en Administración Pública, debe contener estas temáticas. Así que las universidades también y programas graduados y profesionales están ya adelantando esta agenda, formando funcionarios públicos con conocimiento de lo que son los ODS y cómo se van aplicando a cada país o región. Y aquí comparto, por ejemplo, un caso que a mí me parece tan interesante porque está en la ciudad de Orlando, una ciudad que realmente ha adoptado los ODS, no solamente como principio de desarrollo sostenible, cuestión ambiental, pero también para la organización y la administración pública de esta ciudad, razón por la cual este año recibió el premio de Catalyst Change Award. Fue uno de los premios que se otorgaron recientemente. Ellos han producido ya informes voluntarios, y esta es una ciudad, esta es la ciudad de Orlando, y participó muy activamente en una reunión recientemente en mayo de fundaciones comunitarias adelantando, es parte de estas alianzas que se están forjando en torno a los ODS. Así que Orlando es un ejemplo, y traigo Orlando porque muchos de nosotros y nosotras hemos visitado Orlando, ¿no? Por nuestra familia, llevar a nuestros niños, etc. Así que está también sentando cátedra en lo que una ciudad puede y uno está haciendo. Como mencionaba, también instituciones académicas de investigación están adoptando e impulsando esta agenda. Una muy importante por la influencia que ejerce en la política pública norteamericana y mundial es el Brookings Institute. Esta entidad, este think tank con base en Washington, D.C., creó un capital, generó un capital para impulsar una agenda de investigación internacional en torno a los ODS, y producen una gran cantidad de informes y estudios, pero también han generado esta metodología de los llamados 17 cuartos, que es una metodología para poder propiciar las conversaciones y las discusiones sobre desarrollo sostenible. Y en algunas conferencias pues se utiliza esta metodología. El sueño mío es que cuando nosotros tengamos este informe podamos tener la conversación en Puerto Rico utilizando esta metodología de los 17 cuartos. Pero también esta es otra página que las invito a que entren, porque es una fuente muy importante y continua sobre los ODS y cómo van evolucionando en diferentes países y regiones.
Igualmente, está el caso de Carnegie Mellon University, una universidad que ha estructurado no solamente su currículo, pero su administración en torno a los ODS. Así que son iniciativas de sostenibilidad ambiental, de cómo se reducen los desechos, etcétera. Todo está orientado por el principio de desarrollo sostenible y una universidad se ha reestructurado siguiendo estos objetivos. Así que son muchos ejemplos. Este es otro muy interesante y muy pertinente para nosotros y nosotras aquí en Puerto Rico. Es otro proyecto colaborativo interuniversitario que es una conferencia sobre sostenibilidad de las islas. Y ahí participan programas universitarios de diferentes islas. Hawái, entonces como vieron se celebró en Guam, pero sí Puerto Rico estuvo presente en esa conferencia. Y de hecho la más reciente este año se celebró otra, fue como en mayo de 22, y sí, el recinto de Mayagüez es miembro de esta colaboración. Así que Puerto Rico en diferentes espacios sí ya está participando de iniciativas, de alianzas internacionales, y este es muy importante porque está mirando a las islas y el reto del cambio demográfico, el cambio climático que estamos sufriendo las islas a través del globo. Pero también estos son otros dos ejemplos de iniciativas desde sectores que empiezan a mirar a los ODS como un instrumento para desarrollar y elaborar sus propuestas de desarrollo. Y aquí vemos los dos extremos. Una propuesta de las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030, desarrollo sostenible, y la propuesta de envejecimiento saludable que se produce, y aquí también en Puerto Rico la está adoptando y promoviendo AARP, una organización que está promoviendo esta integración de la agenda ODS con los objetivos de un envejecimiento saludable y repensar qué es el envejecimiento y mirar el cambio demográfico y el envejecimiento con otras miradas y otras. También, y para nosotros esto es fundamental, los ODS y la lucha contra la corrupción. Está este estudio que también los invito a que lo miren por Transparencia Internacional, el capítulo de Chile, donde enfoca y analiza por qué la corrupción es tan nociva, es tan dañina y cómo es un obstáculo al desarrollo, cómo es parte del grave problema que tenemos que superar, con recomendaciones para cómo combatir efectivamente la corrupción. Así que esto sale desde Transparencia Internacional. También utiliza este instrumento que son los ODS para proponer cambios importantes en la administración pública. Esa es la pregunta, y esto lo compartía yo con mis estudiantes. ¿Por qué adoptar los ODS en Puerto Rico? Nosotros somos muy buenos criticando, pero esta es una oportunidad de proponer cambios transformativos. Los ODS son exactamente lo opuesto de las medidas que están prevaleciendo en estos momentos. Las medidas neoliberales, lo que es promesa, lo que son las políticas de ajuste, como por ejemplo, que sepan, todos sabemos que los indicadores para poder concluir la gestión de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico no es que bajó la pobreza o que ya tenemos energía accesible, son indicadores para ellos y ellas muy sencillos. Que hay 4 presupuestos consecutivos balanceados y que Puerto Rico puede volver a los mercados bajo unas tasas razonables de pago. O sea, que podamos volver a endeudar. Así que esos son los criterios de éxito, de resultados que exige promesa que el modelo neoliberal está implementando, no proponiendo, implementando en Puerto Rico. Y todas estas políticas de ajuste que estamos sufriendo todos y todas son parte de esa mirada, de ese acercamiento a qué debe ser el desarrollo. Los ODS plantean otra cosa completamente opuesta.
Para hacer desarrollo tiene que ser sostenible, quiere decir que tiene que estar armonizado con el medio ambiente y tiene que ser inclusivo. Tiene que promover la equidad de todas las personas de todos los sectores. Así que nos tenemos que hacer la pregunta, que yo no creo que nos va a tomar mucho tiempo. ¿Qué requiere? Requiere promesa. Atender los siguientes problemas apremiantes de Puerto Rico. Requiere promesa reducir la tasa de pobreza en Puerto Rico, una de las más altas en los Estados Unidos. Y eso estoy sacando las estadísticas de los censos de Estados Unidos. Requiere promesa reducir el índice de desigualdad, índice que al momento Puerto Rico estaría como en el 4º o 5º lugar en el mundo. O sea, nosotros no estamos en el que sea América Latina, no, de los países con la mayor índice de desigualdad en el mundo. Requiere promesa que tengamos un sistema energético accesible, confiable y sostenible. No es que solamente llegue energía, porque sí, electricidad llega a mi casa, pero a un costo altísimo. Requiere tener un plan para combatir el cambio climático. Requiere un gobierno abierto, transparente, participativo, que rinda cuenta. Requiere equidad de género. Vamos, no tenemos que invertir mucho tiempo. Eso no es lo que promesa requiere, ni nos está dirigiendo o encaminando en esa dirección. Pues digo que este es un modelo completamente distinto y nos permite ir más allá de la crítica a proponer cuál debe ser la hoja de ruta. Así que lo que estamos proponiendo, y para eso queremos presentar esto a ustedes y buscar cómo podemos ser todos y todas ser parte de este ejercicio, es someter un informe voluntario de Puerto Rico, que se presentaría ante el Economic and Social Council, el ECOSOC de Naciones Unidas y a otros cuerpos nacionales e internacionales. También propone documentar el papel de las organizaciones comunitarias en este proceso. Así que estaremos recogiendo la información que esté disponible, pero también algo que algunos de ustedes tienen que haber ya recibido el cuestionario, de qué está haciendo los sectores, qué están haciendo los sectores no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, aunque no estén conscientes que están bajo la sombrilla de los ODS, sí lo están haciendo. Porque algo que estamos encontrando en muchos países es que se está trabajando en esas áreas, aunque no sea deliberado. Lo que queremos es darle una sombrilla a todo ese trabajo comunitario que se está llevando y darle este apoyo que permita, ¿no?, empezar a integrar una agenda. Así que reconocemos que este trabajo que iniciamos en la Fundación Comunitaria, no somos los primeros que estamos tocando el tema de los ODS. Por ejemplo, Catalyst, el capítulo de Puerto Rico, ya está trabajando muy activamente en esto, que UNA lo está haciendo, que el GFR, el Group, va a estar produciendo, incluso vamos a estar colaborando con todos estos grupos, que las universidades de Puerto Rico ya a diferentes niveles están empezando a introducir esto, por lo menos en sus currículos y actividades, que hay ONG, o que hubo un intento y queremos continuar apoyando desde el Instituto de Estadística para recoger información sobre los ODS. O sea, hay muchas iniciativas por ahí dispersas. Queremos empezar a ver cómo nos encontramos, cómo nos apoyamos para poder producir este informe que nos sirva de retrato, pero también para poder orientar la acción de Puerto Rico de cara al futuro. Así que los pasos iniciales tenemos que estar recogiendo datos e informes, y en eso llevamos trabajando, sobre todo Wilfredo, en recoger toda la información que pueda estar disponible. Yo sé que ustedes, los que están participando en este webinar, tienen que tener muchísima información que agradecemos que nos las compartan, nos las envíen, la compartan con nosotros para poder tener toda esta estadística y estos informes. Tenemos que cerrar selectores, encuentros multisectoriales para ir discutiendo no solamente el estudio, pero el acercamiento. Se está llevando a cabo ya una encuesta de organizaciones comunitarias sobre los ODS. Si usted la recibió, por favor, contéstela para tener un mapa
bastante amplio de dónde están las organizaciones comunitarias con respecto a los ODS. Y también vamos a celebrar con un grupo más pequeño una sesión un poco más extensa de discusión, de conversar, para identificar cuáles son las áreas prioritarias que un informe desde Puerto Rico debe y puede atender. Como decíamos, son 17 objetivos, es muchísimo para este tipo de iniciativas y proyectos y los recursos que tenemos. Así que mirando toda esta diversidad de modalidades de estudios, pues quizás empezar a diseñar uno que sea más apropiado para Puerto Rico. Y también considerando, como ya hemos visto varios casos, donde la cultura y la identidad también es un factor importante que se debe valorar. Así que estos son algunos de los pasos que vamos a estar tomando próximamente, con los cuales esperamos contar con ustedes, y vamos a estar teniendo reuniones con grupos sectorales de empezar a discutir algunos de estos temas y un poco recoger qué es lo que están nuestras organizaciones haciendo en todos los niveles. Así que les espero contar con el apoyo de ustedes, que compartan la información que tengan en sus archivos para poder nutrir este primer informe, este informe de Puerto Rico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que sea un primer paso para empezar a discutir y adoptar esta gran agenda en Puerto Rico. Y continuamos ahora con Mary Ann y los demás compañeros. Gracias, Palmira. Tenemos ya varias preguntas en el área de Q&A, tenemos varias en el chat, pero de momento, pues nada, ya Palmira les adelantó, ¿verdad? La meta final es poder someter un informe voluntario. Yo les voy a hablar un poco del plan de la fundación para llegar ahí. El primero es este que estamos dando esta mañana, ¿verdad? Es la activación del capital social que tiene la fundación, que son todos ustedes, ¿verdad? A quienes hemos convocado esta mañana, y a su vez que podamos activar el capital intelectual de ustedes, ¿verdad? Con el conocimiento, la experiencia, los aprendizajes de los distintos sectores. Así que esa es la primera parte de ese plan y la estamos llevando a cabo esta mañana. Adelante, Limni. Lo próximo es que tenemos un plan que tiene cuatro fases, ¿verdad? 4 vertientes. La primera es el intercambio de conocimiento. La segunda es la recopilación de datos e información, y voy a ampliar un poquito en cada una. La tercera es el acceso a la información, ¿verdad? Cómo le brindamos acceso a lo que vamos recopilando, lo que vamos aprendiendo. Y por último, la sostenibilidad futura de este proyecto, ¿verdad? Así que, Limni, si le puedes dar a la próxima. En primer lugar, el intercambio de conocimiento lo hemos comenzado esta mañana, como les dije. Este es el primer encuentro, pero como Palmira les ha adelantado, durante este semestre vamos a estar teniendo unos encuentros más pequeños por sectores. La participación del sector sin fines de lucro, que representa a las comunidades de Puerto Rico, ¿verdad? Del archipiélago, pues es importante, porque no solamente queremos generar un informe que tenga información gubernamental, sino que generar un informe que haga una intersección con los trabajos que se están generando desde la base comunitaria. Así que ese intercambio es importante, ese intercambio que vayamos a tener. Segundo, vamos a impulsar un podcast, una serie de podcasts. Perdóname, Livni, dale para atrás. Gracias. El impulso de una serie de podcasts para también educar e intercambiar conocimiento. Algunos de los que están aquí esta mañana podrían ser invitados a ese podcast. Vamos a hacer una serie de 10. El podcast se va a llamar Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo. Es una serie especial de En Puerto Rico, obviamente conducido por Luis Alberto Ferrer, que está acompañándonos esta mañana, y parte de su equipo de trabajo. Y comienzan a publicar, o sea que comienzan a ir al aire el 6 de septiembre. Toda esta información, nosotros estamos creando un espacio en nuestra página web donde van a estar los podcasts, esta grabación,
además de todos los enlaces, ¿verdad? De los informes que Palmira les ha hablado. Y nos gustaría contar también, ¿verdad? Con los enlaces, gracias, por los enlaces de ustedes, de sus organizaciones, que son quienes están ejecutando, ¿verdad? Desde la base. Si podemos darle al otro slide, Livni. Sé que estás teniendo problemas con el tipo del show, pero nada, seguimos adelante. Recopilación de información. Ustedes recibieron, quienes están participando esta mañana, un cuestionario. Es bastante simple. El cuestionario era un inicio para conocer cuántas organizaciones o cuántas instituciones conocen sobre los ODS, qué conocen y qué están ejecutando. Les tengo que decir que hemos recibido unos 13 a 15 contestaciones, agradecida de las personas que han contestado. Ciertamente esto va a ser información relevante que Palmira, ¿verdad? Quien va a estar desarrollando para nosotros, ¿verdad? Este informe, pues va a poder hacer esa interseccionalidad. Así que la recopilación de información es importante y como ya les digo, ¿verdad? En cualquier momento que ustedes quieran compartir algo en específico, estamos aquí, ¿verdad? Para recibir la información y ver cómo lo podemos integrar a ese informe. Vamos a la próxima. Entonces, el acceso a la información, ¿verdad? Sabemos, y hubo un comentario, ¿verdad? Que el Instituto de Estadísticas estuvo trabajando en ese dashboard. Nosotros incluso hemos estado a través de Palmira, doctora Palmira Ríos, dialogando con el Instituto de Estadística. Ciertamente vamos a tener un dashboard, ¿verdad? En el que podamos tener acceso a esta información. Nos encantaría poder contar con el Instituto de Estadística y ver de qué manera podemos colaborar y de qué manera pues podemos colaborar con las otras personas que están igualmente colaborando en este tema. El Voluntary Report, el Local Review, ciertamente es un mecanismo para divulgar, para dar acceso a esa información y cuando esté listo, ¿verdad? Confiamos en que podamos presentarlo en otro encuentro y posiblemente lo podamos hacer en vivo, ¿verdad? A lo mejor ya ha pasado un poco, se ha atenuado un poco la pandemia y podamos juntarnos y vernos y poder compartir los resultados. Y de ahí pueden generar otros informes, ¿verdad? Que pueden ser por sector, que pueden ser por tema. Así que todo eso va a depender, ¿verdad? De lo que querramos seguir generando hacia el futuro. Y por último, ciertamente la Fundación está mirando, y es una pregunta, ¿verdad? Que Dulce nos hizo en el chat. La Fundación está identificando los recursos humanos y económicos que puedan sostener y expandir el proyecto a largo plazo. Nosotros tenemos una subvención de Charles Stewart Mott Foundation para poder ejecutar, ¿verdad? Lo que le hemos estado presentando, pero ciertamente nuestra intención es que ese informe pues sea vivo, ¿verdad? Y que nosotros podamos ir monitoreando su progreso, intercambiando y compartiéndolo con la comunidad en general y evolucionándolo. Así que ese es hasta ahora nuestro plan. Es un plan que es muy flexible porque se adapta a las oportunidades, ¿verdad? Que podamos ir identificando en el camino. Así que habiendo cumplido con esta parte, voy a ir al... bueno, no, aquí están los próximos pasos. Gracias, Lili. Bueno, les comenté las reuniones colectivas e individuales que se van a llevar a cabo entre agosto y noviembre, recopilación de datos, los cuestionarios. Si no ha llenado el cuestionario, por favor hágalo entre agosto y octubre. Posiblemente pudiéramos generar otro tipo de cuestionarios, depende de la información, ¿verdad? Que vayamos necesitando según vamos elaborando el informe. Vamos a estar recopilando datos, obviamente, de fuentes gubernamentales. Ya Palmira y Wilfredo, que es un recurso con el que estamos trabajando, han estado recopilando ya información oficial también. Esperamos que a diciembre tengamos ese dashboard. Esperamos que a diciembre tengamos el Local Voluntary Report y que podamos presentar ante el estatus consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas durante el primer trimestre del año que viene. De igual manera, que podamos hacer estas presentaciones localmente para presentar esos resultados durante ese primer trimestre del año que viene. Así que nada, tenemos un semestre para poder desarrollar, colaborar, intercambiar aprendizajes, conocimiento, experiencia que podamos incorporar en nuestro trabajo.
Así que habiéndoles terminado hasta aquí, voy a ir a la sección de preguntas y respuestas, en la que no recibí el cuestionario. Ok, voy a ir aquí por algunas, ¿verdad? Gerardo Alvarado, y aquí, ¿verdad? Va a haber algunas preguntas, Palmira y Nelson, que les invito a que también puedan entrar. Gerardo Alvarado pregunta, ¿para cuándo se espera someter el informe voluntario? Pues esperamos que para finales de diciembre esté listo, de manera que durante el primer trimestre del año que viene podamos compartirlo localmente y presentarlo ante el Consejo durante ese primer trimestre del 2023. Dulce de Río menciona, es indispensable que se involucre el Departamento de Educación en los centros de cuidado y desarrollo. ¿Cómo están sugiriendo que esto se logre? Puedo aportar y apoyar en este aspecto. Palmira, ¿tú quieres abundar? Ciertamente, cuando hacía referencia a estas reuniones sectoriales, me estaba refiriendo a este tipo de reuniones. Estaba pensando, inclusive aprovechando la red de egresados de estudios de administración pública para empezar a traer funcionarios y personas que están en las diferentes agencias para comenzar a conversar y también recoger información y ver cómo se incide. Estaba pensando tanto en educación como en el departamento de la familia, con algunos que ya he podido conversar, y obviamente salud, el departamento de salud está entre ellos. También con la rama legislativa, con algunos legisladores, legisladoras y sus asesores para tener reuniones más pequeñas, ¿no? Para poder discutir y recoger sus insumos y también plantearle esta agenda. También quiero comentar de algunas preguntas y comentarios que aparecen en el chat. Marilu, es muy cierto, el tema de la descolonización es fundamental y yo comento que siempre la primera línea que uno tendría que incluir en un informe de esta naturaleza en Puerto Rico, que Puerto Rico es una colonia territorial de los Estados Unidos, así que eso impone unas limitaciones y una colonia territorio que está bajo una Junta de Supervisión Fiscal. Así que ciertamente este es un gran reto adicional que enfrenta Puerto Rico. No obstante, este es un modelo casi descolonizador, ¿no? Y por eso compartí el caso de la Agenda 2063 de la Unión Africana, porque parte desde esa perspectiva, o las propuestas desde los pueblos indígenas, porque parten de esa perspectiva, ¿no? De que el desarrollo tiene que estar dirigido hacia buscar la equidad, la inclusión de todas las personas. Así que son, por definición, son instrumentos descolonizador. Igualmente, el gran reto de las diversidades. ¿Cómo se incluyen? Aunque el indicador es bien amplio, pero permite que se atiendan todas las diversidades raciales, de género, etnicidad, etc. Así que, por ejemplo, yo que vengo del movimiento afrodescendiente, pues siempre hemos estado criticando que queremos un indicador, un objetivo específico sobre discriminación racial, como existe con los asuntos de las mujeres. Y eso no se logró en esta agenda, pero eso no impide el que podamos desarrollar una propuesta que empiece a ser mucho más preciso y específico sobre cómo los ODS pueden adelantar, por ejemplo, la equidad racial, como lo vemos ahora con los informes sobre los pueblos indígenas, sobre el envejecimiento saludable, sobre la juventud. Afortunadamente se acaban de designar los miembros del Foro Internacional Afrodescendiente. Hay colegas muy comprometidos con esto, así que es algo que nosotros podíamos colaborar con ellos y con ellas, con Pastor Murillo, con Epsi Campbell, para que se genere ese tipo de trabajo, de producto. Así que sí es un reto, pero muchos de nosotros y nosotras podemos y debemos asumir ese marco que son los ODS para proponer cómo adelantamos la protección de los derechos y la calidad de la vida de diferentes sectores vulnerabilizados en nuestros países. Y ciertamente el reto de las estadísticas está en todos lados, pero en Puerto Rico es una. Así que parte de nuestro objetivo, en principio, es ver cómo apoyamos también
al Instituto de Estadística para recoger la información y poder ayudarle con el dashboard que está en este momento, no sé si nos está funcionando, pero no es en tanto la crítica, sino vamos a apoyarlo, a desarrollar, porque necesitamos que instancias como el instituto, como también que todas las demás instrumentalidades públicas empiecen a mejorar su recogido de información y que inserten todas estas variables de desigualdad en el recogido de datos. Es algo que quienes me conocen saben, como siempre está insistiendo, de que recojan información, por ejemplo, sobre género, sobre la diferencia de género, los géneros, sobre las diversidades raciales y que podamos ver si los servicios públicos están llegando a estas poblaciones. Así que este es un instrumento que puede servir para impulsar a que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sea más productiva en exigir que esto finalmente sea producido por las agencias públicas. Pues mira, voy a brincar la pregunta de Lirio para ir a otra pregunta de Gerardo Alvarado, que ata un poco con eso que acabas de decir. Pregunta, ¿alguna acción concreta del gobierno que hayan podido identificar el momento para que Puerto Rico alcance los ODS? El gobierno de Puerto Rico no se está planteando los ODS, pero nuevamente eso no es la mayor preocupación. Que no haya una declaración como lo escuchamos en Colombia o España o México, que hay una declaración oficial. Esto no existe en Puerto Rico. Parte de lo que este informe puede impulsar es que se empiece a reconocer que hay un modelo alternativo de desarrollo, que hay algunas áreas donde sí se puede hacer, y de hecho yo planteo que en el caso de Puerto Rico algunas son de carácter obligatorio, toda vez que la Constitución de Puerto Rico ya incluye y reconoce muchos de esos derechos. O sea, la educación es un derecho de rango constitucional en Puerto Rico. No es simplemente una política pública, como en muchos países. Así que el poder adelantar el cumplimiento de estos objetivos y poderlo evidenciar, en el caso de Puerto Rico, deberíamos poder estar en condiciones de impulsarlo. Así que es algo que debemos estar mirando, ¿no? De cómo se estaría haciendo, y es parte de las conversaciones a las que estamos invitando a algunos funcionarios públicos a conversar. No es para estar tirando piedras, no es para estar insultando, es para hablar y para que entiendan de que esto es un instrumento para la gestión pública en Puerto Rico. Gracias, Palmira. Ahora, Lirio, voy a tu pregunta. Lirio hace alusión a varios grupos, entre ellos está el Climate Strong Islands Network, está el Global Islands Partnership, está obviamente Celeste Connors de Hawaii Green Growth. Sí, Lirio, pues nada, la fundación es parte de Climate Strong Islands. Nosotros tuvimos un evento en Puerto Rico hace varios años. Conocemos a Celeste Connors, hemos estado en conversación con ella. Cuando comenzamos todo este proyecto, estuvimos con ella, el Hawaiian Green Growth, lo conocemos. De hecho, Palmira estuvo con ellos no hace mucho también. Así que sí conocemos de los distintos redes que están bastante activas con el tema, y ciertamente vamos a compartir, ¿verdad? Y a intercambiar con estas redes en su momento, ¿verdad? Así que, pero gracias por dejarnos saber. Aquí no hay más preguntas. Sí contestaste algunas que estaban en el chat. Marilu, tu pregunta es sumamente pertinente. Creo que tanto Nelson como Palmira, Nelson por escrito y Palmira pues abundaron un poquito sobre ella. Así que no sé si hay alguna otra pregunta que se nos haya quedado. Entiendo que todas las hemos contestado. Quisiera agradecerles, ¿verdad? La participación esta mañana. Hemos tenido una participación bastante nutrida. Algunos de ustedes que no han recibido el cuestionario, en los próximos días se lo vamos a enviar a todos los participantes de esta llamada, de esta reunión virtual, para que puedan, aquellos que lo llenaron, hagan caso omiso. Aquellos que no, que puedan entonces recibirlo. Y entonces, nada, quisiera darle el espacio al doctor Nelson Colón para una reflexión de cierre.
Gracias, Merian, y gracias a todos y a todas por participar de esta conversación. Gracias, Parmila, por esa excelente conversación. Es sumamente importante siempre refrescarnos la trayectoria de estos distintos cursos para recopilar información y cursos de acción, y lo has hecho de manera magistral. Dos reflexiones me provoca la presentación de Palmira. Una la estoy titulando La generación de poder. Y pienso que para cada uno de nosotros y nosotras, la pregunta que queda sobre la mesa es cómo accionamos para acercarnos a estos objetivos. ¿Tenemos o no tenemos el poder para acercarnos a estos objetivos? ¿Tenemos o no tenemos la capacidad de persuadir a los gobiernos o al gobierno en Puerto Rico, para serlo específico, de que comience a mirar en esta dirección? Son preguntas de fondo que hay que atender y que necesariamente nos van a llevar por varias conversaciones. Uno, el objetivo, creo que es el número 17, que habla de alianzas. Creo que es un llamado, es un enfoque para que entendamos estas alianzas como bases de poder. Esto se pensó para los países de las Naciones Unidas, y los gobiernos de cada uno de esos países se manejan sobre la base de relaciones de poder. Así que pienso que el rol de esas alianzas, y eso nos va a llevar a distintos tipos de alianzas, es precisamente generar el poder necesario para que podamos ir reduciendo las brechas que observamos en cuanto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La segunda reflexión la titulo Más allá del informe. Una vez que ese informe que proyectamos que esté listo para diciembre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Sería esto un informe más que se archiva, que requiere cierta atención de la prensa y luego se difumina, va desapareciendo? ¿O es un informe que nos puede llevar en una dirección de transformación? Yo creo que el informe sí tiene el potencial de llevarnos en una dirección de transformación y quedaría de parte de los que estamos en esta conversación y de las alianzas que podamos generar como parte de ese informe, ir delineando y prefigurando esos próximos pasos para la acción y para la transformación hacia la equidad. Así que termino con esas dos reflexiones, las dejo sobre la mesa con la esperanza de que las podamos retomar en nuestras próximas conversaciones. Muchas gracias por estar aquí, muy agradecido. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día.